Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya se habrán dado cuenta por el título, nos vamos a sumergir en un tema delicioso, un tema que nos hace suspirar, un tema que nos llena el corazón de mariposas. Hablaremos de las declaraciones de amor que derritieron a Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para revivir esos momentos mágicos, esos cruces de miradas, esas palabras que salieron directamente del alma y que, sin duda, terminaron por enamorarlos el uno del otro? Prepárense porque hoy vamos a analizarlas, a diseccionarlas, a sentir con ellos cada palabra. Y por supuesto vamos a recordar esos momentos inolvidables que nos regalaron en *Love is in the air* y fuera de ella. Pero antes de empezar, no puedo dejar pasar la oportunidad de pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya me conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, vienen muchísimas sorpresas más. Además, activar la campanita de notificaciones es clave para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Y ahora sí. Empecemos con este viaje al mundo del amor entre Hande y Kerem. Es fundamental entender que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en *Love is in the air* fue algo que trascendió la pantalla. Se veía, se sentía, se palpaba en cada escena. Y gran parte de esa magia se construyó a través de las palabras. Palabras que por supuesto salieron de los guiones, pero que estoy convencido, resonaron en sus corazones y despertaron sentimientos mucho más profundos. Comencemos por el principio, por esa etapa de negación, de coqueteos, de miradas furtivas. Recordemos a Eda y Serkan, dos personalidades muy diferentes que por azares del destino, se ven obligados a fingir un noviazgo. En ese contexto, las primeras declaraciones de amor son, en su mayoría, parte de la farsa. Pero incluso en la farsa, se esconden semillas de verdad. Una de las primeras declaraciones que me viene a la mente, y que ya nos daba pistas de lo que vendría, es cuando Serkan, en un intento por quedar bien ante los ojos de su madre, le dice a Eda: «Eres la persona más importante en mi vida». Uf, solo con pensarlo se me eriza la piel. Obviamente en ese momento era una mentira, una estrategia para convencer a su madre. Pero la forma en que Kerem pronuncia esas palabras, la intensidad con la que la mira, ya insinuaba algo más. La forma en que la sostiene con la mirada, como si estuviera intentando convencerse a sí mismo, es algo que, a mi juicio, es pura genialidad. Luego, a medida que la historia avanza, las declaraciones se vuelven más complejas, más sinceras. La relación entre Eda y Serkan se transforma, y con ella, las palabras que se dedican. Las excusas dejan paso a la vulnerabilidad, a la confesión de sentimientos. Recordemos por ejemplo cuando Serkan, después de una situación difícil, le dice a Eda: «No puedo vivir sin ti». ¡Guau! Ahí la cosa ya va en serio. Esa frase, pronunciada con el corazón en la mano, revela la dependencia emocional que Serkan siente por Eda. Es una declaración de amor en toda regla, y la interpretación de Kerem es magistral. Vemos el miedo en sus ojos, la necesidad de aferrarse a Eda, el pánico ante la idea de perderla. Pero no solo las palabras son importantes. También la forma en que se dicen, el contexto en el que se pronuncian y, sobre todo, la conexión física entre los dos actores. Las miradas, los roces, los abrazos, todo suma, todo contribuye a construir esa atmósfera de amor que nos cautivó a todos. Otro momento clave es cuando Eda, cansada de la frialdad de Serkan, le dice: «Yo te quiero, ¿sabes? Te quiero con todo mi corazón, con todas mis fuerzas». Esta declaración es un punto de inflexión en la historia. Es la confirmación de lo que todos estábamos esperando: Eda se había enamorado de Serkan. Y Hande logra transmitir a la perfección la desesperación, la esperanza, y la intensidad de ese sentimiento. La forma en que su voz se quiebra, la forma en que sus ojos se llenan de lágrimas, es sencillamente conmovedor. Y hablando de lágrimas, no podemos olvidar esos momentos en los que Serkan, finalmente, reconoce sus sentimientos. Esas escenas son pura magia, puro romanticismo. Cuando Serkan, ya consciente de su amor por Eda, le declara: «No quiero que te vayas nunca. Quiero que te quedes conmigo para siempre». Esa frase simple pero contundente es una promesa de amor eterno. Y Kerem, con su mirada llena de amor y de arrepentimiento, nos hace creer en ese amor, en ese para siempre. Otro momento icónico es cuando Serkan le hace la promesa a Eda, la promesa de amarla por siempre y para siempre.
En ese momento Serkan demuestra su amor con palabras y acciones, con un gesto que simboliza la entrega total y el compromiso inquebrantable. Esa escena es un claro ejemplo de cómo las palabras pueden, no solo expresar sentimientos, sino también construir una promesa de futuro. Pero no todos son palabras grandilocuentes. A veces las declaraciones de amor más bonitas son las que se dicen en los momentos más inesperados, en los detalles más pequeños. Recordemos, por ejemplo, esas miradas cómplices, esas sonrisas que lo dicen todo, esos gestos de cariño que demuestran la conexión que existe entre ellos. Además de las declaraciones que vimos en la serie, es inevitable hablar de las declaraciones que se hicieron fuera de ella. Declaraciones que, si bien no fueron tan explícitas como las de los personajes, nos dejaron entrever la complicidad, el cariño y tal vez algo más entre Hande y Kerem. Las entrevistas, las publicaciones en redes sociales, las fotos juntos, todo esto alimentó la fantasía de los fans y nos hizo creer en un amor que trascendía la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban, todo indicaba que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de una simple relación laboral. No podemos olvidar tampoco las muestras de apoyo que se dedicaban en sus redes sociales. Los comentarios que se hacían, los emojis que utilizaban, todo esto era combustible para las ilusiones de los fans. Y por supuesto, las declaraciones que se hacían en eventos públicos, en alfombras rojas, donde, sin decirlo explícitamente, dejaban entrever el cariño y la admiración que sentían el uno por el otro. Si bien nunca confirmaron públicamente su romance, lo cierto es que su conexión era innegable. Y aunque ahora hayan tomado caminos separados, no podemos negar que nos regalaron momentos inolvidables, momentos que nos hicieron soñar con el amor verdadero. Y es que al final, las declaraciones de amor, ya sean en una serie de televisión o en la vida real, tienen el poder de conmovernos, de emocionarnos, de hacernos creer en el amor. Las palabras pueden ser un arma poderosa, y en el caso de Hande y Kerem, fueron la clave para construir una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y no solo eso, las declaraciones de amor son una ventana a la vulnerabilidad, a la sinceridad. Nos muestran la fragilidad humana, la necesidad de amar y ser amados. Y en el caso de Hande y Kerem, nos permitieron conectar con ellos, con sus personajes, y con la historia que estaban contando. Recordemos también que el contexto cultural es importante. Turquía, como muchos países, tiene una tradición romántica muy fuerte, y esto se refleja en sus producciones audiovisuales. Las palabras son importantes, sí, pero también lo son los gestos, las miradas, la forma en que se expresan los sentimientos. Y en ese sentido, Hande y Kerem, con su talento y su química, lograron transmitir toda esa carga emocional, toda esa pasión, que hizo que nos enamoráramos de Eda y Serkan y también de ellos. Para finalizar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado las declaraciones de amor que enamoraron a Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto en *Love is in the air* como fuera de ella. Hemos recordado esos momentos mágicos, esas frases que nos hicieron suspirar, y hemos reflexionado sobre la importancia de las palabras en la construcción de una historia de amor. Hemos hablado de la química entre ellos, de cómo traspasó la pantalla, y de cómo, a través de las palabras y las acciones, lograron conquistar nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de estos temas, me encanta compartir con ustedes mis opiniones y mis sentimientos. ¿Qué les parecieron a ustedes las declaraciones de amor de Hande y Kerem? ¿Cuál fue su frase favorita? ¿Qué momento les pareció más conmovedor? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, saber qué piensan y compartir ideas con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, adoran las historias de amor y las novelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.